Muy bien, el doctor Gutiérrez está con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias por atender a la invitación del programa. Gracias a ti, Mávila, y gracias a toda tu teleaudiencia. Yo muy gustoso de poder aclarar los temas, porque creo que lo que hay que dar es tranquilidad institucional, principalmente a la familia defensorial, y paralelamente a eso a la opinión pública, que tiene que tener, creo, la obligación de informarse de mi parte todo lo que institucionalmente se ha hecho sobre este caso. Correcto. Permítame, principio, por favor, sí, dar solamente un contexto. Claro, la inquietud o la preocupación de la ciudadanía del país va más bien en conocida su cercanía, o la que fue su cercanía con la ex primera dama Nadine Heredia, y en lo que ya el juzgado ha respondido, ¿no? Como decía yo, citando un artículo de la Constitución y un fallo del TC donde dice: ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de sus funciones a un órgano jurisdiccional. Entonces, la lectura que se puede hacer del caso es: el doctor Josué Gutiérrez, actual defensor del pueblo, pero también una persona cercana a la ex primera dama, interfirió, abogó por ella para que finalmente el juzgado pueda de pronto ablandarse frente a una situación de esta naturaleza y permitirle salir al extranjero. Ese es el tema. Sí, ni lo uno ni lo otro, porque en principio diferenciemos las cosas. La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucionalmente autónomo y define sus acciones de acuerdo a los protocolos y al procedimiento administrativo interno que tiene. Entonces, este documento ha ingresado el día 11 de julio de 2023. ¿Ese es el documento que dirigió Defensoría al juzgado? Sí, y de acuerdo al flujo, que, ojo, todos estos documentos se están haciendo llegar a la Procuraduría en el afán, digamos, de esclarecer la duda que podría haberse generado, y en el flujograma en ningún momento interviene mi despacho. Luego hay otra carta complementaria a ese pedido original, que también tiene un flujograma, en el mismo día se despacha, no lo despacho yo, lo despacha otro órgano y lo dirige también a los órganos, si ustedes revisan esta parte, que son los órganos especializados sobre la materia, que es la Adjuntía en Asuntos Constitucionales y la Adjuntía en Derechos Humanos. Porque hay una calificación previa, ¿no? El documento que yo tengo aquí dice: señor doctor Josué Gutiérrez Cóndor, defensor del pueblo, asunto, presento queja contra acusación de fiscal y juez atentatoria de los derechos a la salud, integridad personal y vida de la señora Nadine Heredia. Usted había dicho antes a la prensa que no había un solo documento con su firma, pero entiendo que este documento es a título suyo. No, todos los documentos, como en todo organismo del Estado, se dirige al titular del pliego. Claro, pero acá está su nombre. Sí, se dirige al titular del pliego. Yo soy titular del pliego. Ajá. Y entonces todos los documentos de todos los denunciantes siempre van dirigidos al titular del pliego. Pero ¿qué ocurre? En mesa de partes derivan este documento para los entes especializados, en este caso para la Adjuntía de Derecho Constitucional y para la Adjuntía de Derechos Humanos. Entonces, ellos evalúan la parte técnica y proceden de acuerdo a los protocolos que tienen. Cuando hay casos de suma complejidad donde hay que intervenir como litis consorte, comunican a la Defensoría del Pueblo. Pero cuando hay casos como son los amicus o amicus curiae, o cuando se trata, digamos, de intervenciones que no interfiere en la labor jurisdiccional propiamente dicha, sino en la invocación del cumplimiento de derechos, los adjuntos proceden como tal. En este caso, ¿conocía usted de ese documento? No conocía hasta el día de ayer, que pedí toda una información detallada en horas de la mañana, ¿no? Y, sobre todo, quiero comunicarle que este tipo de documentos, y sobre el particular, sobre la señora Nadine Heredia, ya hubieron otros pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo sobre otros casos muy anterior a mi participación dentro de la Defensoría. Entonces, se hace, para ir en orden, esto se hace a pedido de un abogado, de un representante de la señora Nadine Heredia. Así es. Ella ya ha tocado la puerta de la Defensoría antes por su caso. Por su caso, mucho antes, la Defensoría ya intervino en el mismo procedimiento, exactamente lo mismo. Antes de que usted sea defensor. Antes que yo sea defensor. Ahora, ¿pero es habitual que la Defensoría intermedie entre una parte, como en este caso la señora Heredia, y el Poder Judicial?
Lo que hay que entender es que nosotros tenemos un marco constitucional de defensa de derechos elementales y fundamentales descritos en la misma Constitución. Es parte en sí de la función inherente, es la columna vertebral de la Defensoría. Por eso no es la primera vez que se interviene. Ningún juez constitucional, ninguna sala, ni siquiera la Corte Suprema y menos el Tribunal Constitucional en algún momento han advertido que es una actividad ilegal, irregular o algo parecido. Y nunca un cuestionamiento sobre ese tema. Yo tengo acá más documentos. Digo, al margen de Nadine Heredia, ¿con alguna otra persona? Son miles de casos. Y en todos esos casos el juzgado ha respondido, como vuelvo a leerle el párrafo, que es lo que nos ha llamado la atención. Nunca. El juzgado ha respondido, abro comillas, dice, teniendo en cuenta el derecho a la salud, de la señora. El juzgado recordó que la institución, que el artículo 139.2 y un fallo del TC, ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de sus funciones a un órgano jurisdiccional, como diciéndole, usted no puede interferir o pretender disuadirme o convencerme de la decisión que yo voy a tomar. Es más, añade, si bien la Defensoría tiene dentro de sus prerrogativas el deber de velar por los derechos constitucionales, como usted acaba de decir, y fundamentales de la persona, cabe precisar que tales facultades no le permiten sugerir a los órganos jurisdiccionales interpretaciones de las normas que componen nuestro ordenamiento jurídico. Entiéndase, señor, no es de su competencia de la Defensoría del Pueblo que usted pretenda tratar de convencerme que yo tengo que levantarle la restricción de salida del país a la señora Nadine Heredia para que se vaya a atender a Colombia. Vamos por dos temas. Primero, esa ha sido la respuesta literal. No, hay que hacer no, pero la respuesta en el fondo es que sí atendió y sí declaró fundado la interposición del abogado de la señora Nadine Heredia. Ese es el tema de fondo. ¿Y sobre qué bases lo hizo? Sobre el tema del derecho a la salud. ¿Y qué hizo la Defensoría? Sin mi conocimiento, naturalmente, salvo que ahora ya me he informado del tema, es que justamente no ha interferido de ninguna manera en la labor jurisdiccional. Lo que ha hecho es exponer el derecho a la salud para que se cautele y prevalezca por encima de cualquier cosa. Ahora, esta acción... Pero la Defensoría no lo puede hacer. Un momentito. Nosotros, perdón, la Defensoría, sin que yo sea defensor del pueblo, por eso le digo, desde el 2015, 2012, 2008, 2001, y se lo voy a entregar todas, el mismo, solo que por la confidencialidad del tema, periodísticamente se lo voy a entregar, el mismo tema en diversos casos, se ha pronunciado la Corte Superior, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Y en ninguno ha cuestionado la participación de la Defensoría del Pueblo. En ninguno. Yo entiendo, quizá... En todos los casos en los que la Defensoría, digamos, como usted dice, ha cumplido con recoger la inquietud, vamos a ponerlo así, de una parte ante el Poder Judicial para decir, tómese en cuenta que los derechos fundamentales de la persona no pueden ser abusados, digamos, o ignorados, en este caso el derecho a la salud de la señora Heredia, ¿el Poder Judicial ha respondido de esta manera? Sí, así es. Siempre. No. En este caso en especial, último, lo ha resuelto de esa manera. Correcto. Pero en los anteriores casos... en efecto, le ha dado la razón. Claro, sí, probablemente, yo presumo, que el juzgador no ha querido que este tema de su razonamiento y de su resolución es lo que toca, ¿no? Finalmente no esté sujeto a ningún atisbo de participación de terceros. Y para curarse en salud y que su resolución sea prístina y no sea de alguna forma cuestionada, haya introducido este párrafo. Que para mí es una incorporación en la sentencia que no es usual, nunca se ha dado, y que ahora lo están poniendo. Entonces, nos lleva ya a otro escenario, de una interpretación de lo que nosotros debemos hacer como institucionalidad, es decirle que si nosotros participamos como litis consorte o de manera directa en un proceso, lo hacemos ceñidas en el marco de la Constitución y de nuestra ley orgánica. A ver. Y no estamos, y le voy a, si es necesario, darse lectura a los asuntos más importantes, como por ejemplo la intervención de la señora o de cualquier otro ciudadano, no es un tema que nosotros podamos evaluar si lo atendemos o no lo atendemos.
es un imperativo. No, y lo usted dice puede la ley. atender, pero permítame, No, por pero favor, usted entonces, puede recoger la inquietud, y creo pero yo, luego trasladarla al juzgado y claro, enviar un no, oficio al pero juzgado, creo que hasta ahí no puede llegar. ¿Ah? un momentito. Nosotros participamos en cientos y en miles de casos como amicus curiae, en los procesos ya instalados. O sea, no le estoy diciendo que cuando yo llegué estamos haciendo eso. Estoy encontrando eso en el camino y ahí están los documentos que dan cuenta de ese accionar. De acuerdo. Una o sea, última no es un pregunta accionar, sobre este tema. no es un accionar, a ver, repito, No es muy raro, dice particular, no es un accionar sobre ese caso, no. Hay muchísimos casos delicados y le repito, involucran a las autoridades, involucran a personalidades, involucran a muchas personas que naturalmente por la reserva del caso nosotros no podemos estar ventilando esos temas por fuera. Es más, el defensor solo interviene, o sea, en el caso del titular, solo interviene cuando ya va a interponer acciones de manera directa y en representación de la institución. Entonces ahí, para garantizar y sustentar la legitimidad y el interés para obrar, sí, uno se acredita como tal. Correcto. En todos los demás casos, ¿Me permite hacer una última pregunta sobre el tema para tocar otros asuntos? Claro, cómo no. Claro. Todavía no terminamos de entender entonces por qué la respuesta del juzgado, porque si el juzgado entiende que es una competencia de la Defensoría cumplir con esta función, que tiene esta atribución, no debería haber escrito lo que ha escrito el juzgado, es decirle, señores de la Defensoría, por favor no intervengan, ustedes no pueden influir. Eso por un lado. Y por otro, usted dice, yo no sabía de esto y el documento que me alcanza de la solicitud que atiende la Defensoría es del 3 de julio. Si usted se hubiera enterado de ese petitorio de la defensa, ¿lo hubiera aprobado? Nunca califico ese tipo de documentos, pero si me dijeran para participar, sí haría una evaluación. Si el funcionario hubiera considerado que es un caso tan mediático y que se puede prestar, por ejemplo, a una interpretación de que usted, en tanto haber sido una persona muy cercana a la señora Nadine Heredia en su militancia política en el partido de Ollanta Humala, ¿usted hubiera autorizado que se entregue ese documento al probablemente se hubiera hecho una evaluación mucho más intensa, mucho más global del tema. ¿Me está diciendo entonces que no lo hubiera aprobado? No necesariamente. Hay un mandato constitucional, hay una ley que cumplir y ese procedimiento, quizá por justamente no comprometer la presencia de los defensores del pueblo, el flujo que se ha establecido y el procedimiento que se ha establecido mucho antes que llegue yo, ha sido simplemente que estos temas se vean en las adjuntías que corresponden. Bien, entonces, bien. yo creo que eso está aclarado. Algunos decían que Josué Gutiérrez ha hecho, no, yo en lo personal, o sea, para distinguir, en mi labor personalísima, no lo hice. Y sí, por decoro, si a mí me correspondería, yo haría una evaluación primero personal y diría, bueno, si eso va a perjudicar o va a entorpecer la labor, aun cuando sea formalmente válido, quizá me excusaría. Pero en este tema es una participación institucional y en la participación institucional probablemente muchos de mi familia no los podría atender justamente por el tema de conflicto y de patrocinio, pero eso no restringe el derecho y nosotros en la vía que corresponde vamos a accionar a efecto que esto quede claramente, porque esto es un precedente nefasto en la actuación de la Defensoría, históricamente hablando. Vamos a cumplir 27 este 11 de septiembre y nunca pasó algo similar. Permítame, siempre se ha dado doctor, la ventaja y la oportunidad de que la Defensoría cumpla su labor sin restricciones. Labor constitucional que es reconocida y que además tiene amplísima jurisprudencia y ha sentado además precedente de cumplimiento obligatorio en algún momento la Corte Suprema de Justicia, que también los documentos acá lo hemos traído. Así que sí, entiendo que este cuestionamiento tenga algún tipo de tipo político y que ciertamente, felizmente, siempre hemos dejado que la parte del equipo técnico cumpla su labor eminentemente técnica. Y para terminar, solamente este tema, los adjuntos que han participado sobre este tema no son siquiera adjuntos que yo los he llevado en mi periodo, sino son adjuntos que vienen trabajando en el periodo de la que me antecedió y además en el periodo que antecedió a la señora Rebollar. O sea, y además tienen larga data, más de 20 años trabajando. Entonces yo no puedo, en suma, cuestionar una labor técnica, eminentemente técnica, por un caso que ciertamente sí vamos a ahondar en el tema
de este análisis y de esta interpretación que no ha sido correcta. Clara su posición, y lo que no quisiera es que me gane el tiempo para poder abordar otros temas. Y le pedía por eso justamente poder presentarle una nota que ha preparado Marlo Rojas para el programa esta noche sobre otro tema sobre el que nos gustaría conocer también su opinión. Fuerza Popular está impulsando el retiro del Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el detonante ha sido la admisión de esta demanda presentada por Víctor Polay. Es un tema que hoy nuevamente se pone en debate, pero que no es la primera vez que ocurre, que se vaya a discutir y que haya voces que digan hay que retirarnos de esa competencia, frente a quienes dicen no, el país no puede y debe ser respetuoso de los convenios que ha suscrito internacionalmente hablando.